Hoy entrevistamos a Fernando de Castro Subriet con ocasión de las publicaciones sobre las mujeres de la Escuela de Cajal. Se trata de iluminar el lado femenino de la Escuela de Cajal. En Europa, los estudios de medicina han cristalizado la lucha de las mujeres por acceder a la universidad. Quizá la pudorosa necesidad de las mujeres para curar a mujeres pudo mucho más que la creencia de unos estudios y una profesión demasiado duros o demasiado complicados para las féminas. Lo cierto es que a finales del siglo XIX la medicina era la disciplina pionera en cuestión de feminización universitaria. En España, las mujeres solo accedieron con autorización ministerial a la enseñanza no oficial en 1888 y oficial en 1910. Quizá por eso, cuando en 2019 y en 2021 la revista Frontiers in Neuroanatomy publica 2 trabajos centrados en un puñado de mujeres que compartieron espacio y tiempo con el gran Santiago Ramón y Cajal o alguno de sus discípulos, la sorpresa fue mayúscula. ¿Mujeres en la Escuela Neurológica Española? Nunca supimos de ellas. Fernando de Castro Subriet dirige el Laboratorio de Neurobiología del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es uno de los firmantes de estas publicaciones. Decidido a arrojar luz para acabar con las sombras, ha orquestado con paciencia y a conciencia el escrutinio de documentos de la época, muchos del archivo familiar de su abuelo Fernando de Castro, brillante discípulo de Cajal. Me ha sorprendido la idea de que quizá esta invisibilización de las mujeres no fuera solo cosa de hombres. Elena Giné, del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, que firma contigo en ambos artículos, sugiere que la bibliotecaria Enriqueta Ketty Levy habría tenido algo que ver. Bueno, Ketty fue bibliotecaria del instituto, lo había sido también su hermana, es una persona que estuvo bastante cercana a Cajal en los últimos años, pero yo creo que es bastante extraño que no se acuerde de las que eran compañeras de ella en el laboratorio, en diferentes tareas, cuando en la mayoría de las fotos que hay de Ketty en el laboratorio está con otras mujeres también. Y siendo además una persona cercana al movimiento feminista, a mí me extraña mucho que no hablase de ellas, ¿no? Aunque fuera simplemente describiendo contribuciones secundarias. ¿Cómo crees que encajan estas piezas femeninas en la idea de la escuela cajaliana de estudiar la estructura del sistema nervioso en todas las especies y, por supuesto, de crear una escuela? Bueno, encajan en el tamaño que tienen, son las que son y ese es el encaje que tienen. Yo creo que Cajal quiso dotarse de unos colaboradores más o menos estables y fue abierto a la gente que le llamaba. Y, por ejemplo, ya veremos, Laura Foster es una persona que viene de fuera a hacer una estancia más corta y, en cambio, pues, por ejemplo, Manolita Serra es una persona que desde dentro él quiere que tenga una trascendencia mayor. O sea que yo creo que encajan en lo que hay, no son tampoco mayoría, ni muchísimo menos, ni son las figuras más trascendentes de la escuela, pero son las que son. ¿Crees que Cajal era machista para su época? Yo creo que Cajal, como todo el mundo, es fruto de su época y no creo que fuera machista, porque por lo que él mismo habla en un libro que publica en 1932 con textos diversos suyos, él se queja muchas veces de que han hecho mucha referencia a frases sacadas de contexto, y además en piezas muy menores sobre opiniones que pudiera haber dado sobre las mujeres, mientras que cuando a él le han pedido una voz técnica sobre las mujeres y científica, él ha dado una opinión que en ese momento no es en absoluto, no se puede considerar en absoluto machista, ni entonces ni quizá ahora. Y yo creo que tampoco lo era, porque
en el momento en que tiene que definir su escuela a las mujeres que han trabajado con él hasta entonces, las describe por su nombre, Laura Forster y Manuela Serra, y además es algo que a mí me llama mucho la atención, no hace distingos, no solo en que sean mujeres o no, sino en que sean licenciadas universitarias o no, que es el caso de Manuela Serra, que no lo era. Vuestros trabajos arrojan un poquito de luz sobre este grupo de mujeres que participaron en la Escuela Neurocientífica de Cajal. Sé que son perfiles variadísimos y que son numerosas, pero me gustaría que fueras capaz de resumirnos brevemente cómo eran estas mujeres. Bueno, perfiles hay de varios tipos. O sea, por un lado hay dos mujeres que son médicos y que vienen ya formadas a trabajar con los miembros de la escuela, que curiosamente son nacidas en Australia. Una es Laura Forster, que se ha hecho médico en Suiza, que está trabajando en el Reino Unido y que viene a trabajar con Cajal para aprender específicamente unas técnicas. Y otra es Dorothy Russell, que es una patóloga general importante en el Reino Unido, donde ha estudiado en The London y es movilizada cuando empieza la Segunda Guerra Mundial para trabajar en el laboratorio que dirige Pío del Río Ortega y se convierte en su principal colaboradora en Oxford durante 2 años. Ese es, digamos, un perfil. Hay otro perfil interesante que es Amanda Pellegrino de Giraldi, que también hace una carrera académica importante después, cuando muere Pío del Río Ortega, que es la última discípula de Pío del Río Ortega, que es médico y que hace contribuciones muy interesantes en el estudio de la estructura sináptica con microscopía electrónica, un Eduardo de Robertis, y tiene una carrera muy interesante. Hay otro tipo de perfil que es el de médicos que tienen una corta contribución científica o un corto periodo de formación y que luego se dedican a otros aspectos de la medicina, como es el caso de Soledad Ruiz Capillas, que trabajó con la Fora en la patología del sueño, en los centros implicados en la patología del sueño, que no publica nada y que después se dedica a la odontología para ganarse la vida, porque también se hace odontólogo, y María Luisa Herreros, que trabaja con Fernando de Castro, hace lo que debería haber sido su tesis doctoral después de la guerra, y publican un paper juntos en la revista del Instituto con ideas muy interesantes sobre la estructura de la sinapsis en el ganglio cervical superior, pero que luego deja también la neurociencia para dedicarse básicamente a la psicología y al psicoanálisis. Ese es otro grupo. Y luego hay un tercer grupo que lo podríamos identificar con Manuela Serra y con Asunción Amo del Río, que son técnicos de laboratorio, no han pasado por la universidad, y que son personas que trabajan con alto nivel, que eso hace que Cajal quiera promover la carrera de Manuela Serra y Asunción Amo del Río se convierta en la supervisora de todos los visitantes del laboratorio de Río Ortega en su periodo de esplendor en los años 20 y 30 hasta la Guerra Civil Española. Eso es básicamente los grupos que haríamos. Y luego hay otra serie de mujeres que consideramos que son interesantes y que de alguna forma en el primer trabajo que publicamos queríamos hacerles un pequeño homenaje, que son lo que nosotros denominamos las ilustradoras. Eran personas que eran técnicos de laboratorio, pero que tenían una capacidad de análisis también añadida, que no eran simplemente hacer las técnicas como tal, sino también analizar los tejidos, las preparaciones e incluso ilustrarlas. Que trabajaron fundamentalmente con Tello, porque era el único de los discípulos de Cajal que no dibujaba bien, los demás eran muy buenos dibujantes, y esas neuroilustradoras en el mundo cajaliano eran bastante conocida Conchita del Valle, que era muy buena, de hecho era tan buena que De Castro publica uno de los dibujos firmados por Conchita del Valle en uno de los trabajos suyos después de la Guerra Civil, y De Castro era uno de los mejores ilustradores y dibujantes de la Escuela de Cajal, o sea que es de alguna forma un cierto tributo a Conchita del Valle. Y luego nos hemos encontrado con dos firmas más entre los de Tello, que es María G. Amador, que hace unos dibujos extraordinarios, algunos de ellos de los policromos que hay en las series atribuidas a Tello, muy buenas, y luego una firma que asumimos que es mujer también, pero que no lo sabemos, que es E. o F. RNA, que no sabemos quién es, y que también hace unos dibujos de una elevada calidad.
El caso de Manolita Serra es un caso un poquito especial. ¿Nos puedes explicar un poquito por qué, Fernando? Bueno, Manolita Serra es un caso un poco especial porque es una persona que se queda huérfana de padre cuando era muy joven, entonces la familia, son muchos hermanos de familia, tiene que buscar ingresos, ¿no? Entonces ella ha sido vecina de Cajal en la calle del Prado, si no recuerdo mal, y entonces empieza a trabajar como técnico. Pero es una persona que trabaja muy bien, es muy espabilada, y Cajal incluso se ofrece a pagarle los estudios de medicina porque considera que tiene que trabajar. Es la única que trabaja como técnico y firma un trabajo de investigación, un trabajo muy interesante por otra parte, y la Junta de Ampliación de Estudios la incluye en nómina durante ese periodo en el que ella hace ese trabajo de investigación y sale publicado después, y la incluye en sus memorias como una de las directoras de trabajo de los trabajos de la Junta de Ampliación de Estudios, al nivel de Cajal o de los discípulos más conocidos. ¿El por qué Manolita Serra no aceptó hacer la carrera de medicina? Bueno, pues parece que su madre, que tenía una visión más clásica, no lo vio correcto, y luego ella pues ya se casó, estuvo trabajando 6 o 7 años más en el laboratorio de Cajal, pero se casó y dejó el laboratorio y dejó la ciencia ya para siempre. Es un caso interesante. Fernando, habéis podido bucear en tanta información porque disponéis de unos recursos fantásticos como son el legado Cajal, el archivo Pío del Río Ortega y por supuesto el de tu abuelo, Fernando de Castro Rodríguez. ¿Cómo ves el futuro del archivo de tu abuelo en concreto y del resto de archivos? ¿Habrá algún día un museo Cajal? Bueno, pues todos estos documentos básicamente arrancan de documentación y artículos que están publicados que existen en el legado Cajal, en los diferentes archivos, como bien has dicho, y yo creo que todos estos archivos que han sido distinguidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el programa de Memory of the World, que son hasta ahora los únicos que ha incluido la UNESCO como archivos de una escuela científica, hasta ahora eran solo de grandes personajes, yo creo que todos los archivos deberían estar en un mismo museo. En un mismo museo que fuera un museo Cajal, y a mí me gusta llamarlo de la Escuela Neurológica Española, pero por ser más incluyente, ¿no? Fuera neurohistológica, yo creo que neurológica lo entiende mejor la gente y además se abre más a la gente que fue patóloga, a la gente que tuvo una vertiente más neuropsiquiátrica y demás. Y ese gran museo rellenaría un gran hueco, porque no hay en el mundo ningún museo hasta ahora que se dedique tanto a la historia de la neurociencia y la historia del cerebro como podría ser ese, con unos fondos tan maravillosos, y podría rellenar un hueco en el panorama museístico español. Pensamos que en Madrid, porque todos los discípulos trabajaron con Cajal en Madrid, y Cajal, el grueso de su carrera fue en Madrid. Pensamos que podría ser en Madrid, y desde luego tendría que ser un museo ambicioso y moderno, un museo que buscase integrarse en la sociedad, buscase contar todas estas historias a la sociedad, aproximar a Cajal y a todos sus discípulos a la sociedad, aproximar también, por supuesto, en lo posible a estas mujeres o a los discípulos que vinieron del extranjero a formarse aquí e hicieron en ese momento la capital de la neurociencia mundial durante 30 años, desde 1902 que abre Cajal su laboratorio hasta muerto Cajal incluso, ¿no? Hasta la Guerra Mundial. Y rellenaría un hueco en el panorama museístico español y en el panorama museístico internacional. Y yo creo que tiene muchísima proyección y yo creo que es el momento de hacerlo. Para terminar, ¿cómo de femenina es la neurociencia en España actualmente? Pues yo creo que es muy femenina. De hecho, hay un porcentaje crecientemente alto de investigadoras establecidas ya y con sus propias líneas de investigación, y algunas de las más brillantes investigadoras en neurociencia son mujeres en España, pero te diría que algunas de esas mujeres, y tengo algunos nombres que si me dejas los digo, son verdaderas estrellas en la neurociencia europea y mundial, ¿no? O sea, yo tengo especial admiración por el trabajo que hace Elisette Menéndez de la Prida en nuestro instituto,
o Gertrudis Perea también en nuestro instituto, o Guillermina López Bendito en el Instituto de Neurociencias de Alicante, que son personas con una proyección brutal. Pero te podría hablar pues, de Amanda Sierra, que es otra gran neurobióloga, o de Agnès Gruart, o de Mara Diersen, un montón de neurocientíficas españolas ahora mismo de primera fila, que además tienen una proyección enorme porque la mayoría son jovencísimas, son brillantísimas y tienen un nivel de reconocimiento internacional que ya quisiéramos la mayoría de los hombres, o casi todos los hombres, y yo desde luego.